Vamos a tomar contacto esta hora con Iván Arenas. Él es analista político, especialista en gestión y conflictividad social, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Iván, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Iván. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Quería conversar contigo acerca de un reciente artículo que publicaste en Perú 21, titulado Patás o El corazón de las tinieblas, ¿no? Donde describes cómo funciona la minería ilegal en varias zonas de la Sierra Liberteña, pero además haces una confirmación, una constatación que la minería ilegal gana cada vez más terreno en Patás, Santiago de Chuco, Quirubilca y Huamachuco. Sí, muy bien, sí, exactamente. Escribí una columna hace días atrás en la que yo estuve en Patás, estuve viendo la situación, cómo está en estos momentos. La verdad es que es una situación bastante compleja por todo lo que la minería ilegal ha significado, todo lo que la minería informal también significa. Vale hacer una aclaración muy importante acá. La minería ilegal es básicamente la minería que de alguna otra manera se aprovecha de la laxitud, por ejemplo, la laxitud de Reinfo, para poder establecerse en zonas donde no se puede hacer, ¿no? Ahora, las concesiones evidentemente son concesiones de la minera poderosa, sin embargo estas concesiones han sido tomadas por estos mineros en vías de formalización, algunos otros ilegales, que tienen los derechos de la propiedad o de la posesión y que sin embargo no tienen la concesión de la para explotación de la minería, la zona minera. Entonces aquí hay un problema que también es importante identificar entre la concesión de la propiedad y la propiedad de la posesión, ¿no? La concesión de la superficie de los recursos mineros con la propiedad de la superficie, la posesión de la superficie. Es uno de los temas muy importantes que creo yo deberían considerarse para poder construir o consolidar una especie de ley MAPE que hasta ahora el Congreso todavía ni siquiera lo ha discutido. No creo que lo pueda hacer. Me dicen que tienen un montón de proyectos en el tintero, así que va a ser muy difícil que exista una ley MAPE. Entonces esto indica que Reinfo va a seguir adelante. Entonces, como te decía, Patás se ha convertido en una tierra de nadie, a pesar de que hay lo que se denomina una declaratoria de emergencia. Esa declaratoria de emergencia nadie lo cumple. Hoy en cualquier momento pueden meterse en una bocamina, pueden explosionar una bocamina, explotar esta bocamina y quedarse con esta bocamina. Hay cientos de bocaminas en las que de alguna otra manera son utilizadas por estas minería de mineros informales o ilegales, y que desafortunadamente buscan llegar a conectarse con las bocaminas que tiene la empresa minera y a partir de ahí aprovecharse de sus recursos sin haber hecho absolutamente nada. Y el otro tema es que hay una convivencia entre la minería ilegal, la minería informal, pero además hay mucha gente que gana mucho dinero. Tú puedes ver ingentes cantidades de dinero. El metro cuadrado en Patás está a 800 a $1,000. Es increíble lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, Iván, otro detalle que tú describes es que estos mineros ilegales se camuflan con los mineros en vía de formalización a través del REINFO, que es el Registro Integral de Formalización Minera. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen porque, estos mineros ilegales de alguna otra manera tienen reinfos, pueden conseguirse reinfos. Se camuflan en diferentes maneras, ¿no? Una manera es a través de estos reinfos, como te digo, a través de el alquiler de reinfos, el alquiler de los documentos al momento de la producción. Acuérdate tú que hay una cosa que es importante también decirlo, porque se supone que hay instrumentos legales para saber cuánta es la producción de un minero informal o en vías de formalización, pero estos muchas veces no se cumplen, de tal modo que al final lo que tienes es que estos mineros informales se terminan convirtiendo en ilegales. Algunos evidentemente no tienen instrumentos de gestión ambiental, algunos, como te digo, hacen abiertamente uso de las bocaminas de las propias empresas. Hay diferentes maneras de camuflarse, ¿no? Pero como te digo, si te dijera en líneas generales de qué manera camufla el Reinfo a nivel general a un minero ilegal, un minero informal, te diría que le da a este minero informal la posibilidad de ya no de ser un minero informal, sino de ser un minero en vías de formalización, y por ende ya no tiene ninguna posibilidad de interdicción. Tú vas y la policía ha hecho querer hacer interdicciones y al momento de poder hacerlas, las quejas que se han colocado contra esas interdicciones porque tienen
el ligafón, o porque están viendo el ligafón, instrumentos de gestión ambiental, o porque no tienen algún requerimiento, o porque la FUNAR no les han enviado en fin notificaciones. Entonces los deja en un limbo, tú no puedes hacer las interdicciones. Entonces al final estos informales o en vías de formalización terminan haciendo evidentemente minería ilegal, ¿no? En la práctica. Así es como se camufla y así es como aprovechan la laxitud de este documento, esta reinfo que todo indica aparentemente va a ser extendido, ¿no? Ahora, otro tema que tú también graficas es la violencia que se desata, ¿no? 18 muertos, 606 ataques desde 2020 hacia adelante, y la gran afectada es la empresa minera Poderosa. Mira, fíjate, es una cosa bien interesante porque no he visto yo honestamente ninguna empresa minera que tenga más ataques que tiene Poderosa. Poderosa probablemente podría decirte que está en este momento están en una política de seguridad antiterrorista, es decir, aplican políticas de seguridad que no se aplican en otras partes del país, ¿no? Entonces, ha sufrido más de 600 ataques, tiene más de 18 muertos, todas las semanas hay robos de materiales a vista y paciencia de las autoridades. Entonces, hacer minería en un lugar tan difícil es no solamente loable, sino además para aplaudir, pero como te digo, yo creo que en medida de que haya tres cosas elementales: primero, altos precios de valor del oro; segundo, la corrupción que está enquistada en toda la zona; y tercero, la dejadez de algunas autoridades, creo yo que el tema va a seguir adelante, ¿no? Y desafortunadamente el estado de emergencia, si bien ha sido disuasivo, pero eso no ha limitado que las bandas sigan entrando contra la empresa minera, a tal punto que el 26 de 27 también hubo un ataque. Entonces, estamos en una situación bien difícil. El corredor minero ilegal, como no tenga una mirada territorial del asunto, va a ser muy difícil, porque, como te digo, combatir a la minería ilegal, que tiene tanta fuerza, tanto dinero, tanta logística, es muy difícil si no se entiende además que la declaratoria de emergencia tiene que ser territorial, pero además tienes que atacar también las cadenas, que es la cadena de corrupción que todo el mundo sabe en esa zona abunda, ¿no? Ese es un tema bien puntual el que tú manifiestas, Iván, ¿no? La cadena de la corrupción. Estamos hablando de una corrupción casi generalizada en la zona. Sí, completamente generalizada, porque fíjate tú, la competencia de la minería en vías de formalización la tiene el Ministerio de Energía y Minas, pero también la tiene la Dirección de Regionales de Minería, ¿no? También tienen ellos, no tienen presupuesto, no tienen dinero, no tienen gente, no lo quieren tener aparentemente, eso está en manos de Alianza para el Progreso. Entonces, no hay voluntad política para poder de alguna otra manera ni formalizar ni erradicar la minería ilegal, o digamos poner una campaña de formalización que ayude a los mineros en vías de formalización a formalizarse. No lo hay, no existe. Y no existe porque hay diferentes intereses, quiere que todo siga como está en este momento. Entonces, al no existir recursos, no existir logística, no existir capital humano para poder hacerlo, la Dirección Regional de Minería no le toma absolutamente ninguna importancia al asunto. Entonces acá hay una dejadez política que ya linda no solamente con irresponsabilidad, sino linda ya con sospechas de corrupción de parte de las autoridades, en este caso de las autoridades propias de la Dirección Regional de Minería, quien es quien debería tomar la batuta en el asunto o toma el asunto en la fiscalización y evaluación de la minería artesanal, la minería a pequeña escala y la mediana minería. Entonces ya hay muchas sospechas, ¿no? Entonces, al no hacer absolutamente nada, ¿no? Ahora, yo quería hacer una analogía con lo que tú estás trazando, Iván, a propósito de un artículo que hoy también escribes en El Montonero, ¿no? Titulado Tambo Grande, el regreso del adiós al ceviche, ¿no? Y esto tiene que ver justamente también con la minería ilegal, porque tú señalas que hoy se pone en consideración un relato que solo ha servido para seguir fortaleciendo a la minería ilegal. Esto a propósito de la reciente publicación, la confirmación ya tanto de Proinversión como el Ministerio de Energía y Minas de declarar de interés privado, ¿no? De interés privado justamente un proyecto como es el Algarrobo, que está ubicado en Tambo Grande, y que nuevamente ha servido para que sectores que se ponen a desarrollo, que se ponen a
el desarrollo hídrico, Sí. a la minería formal, salgan con un discurso, una narrativa, como tú lo llamas. Así es, exactamente, son los viejos relatos, los viejos, fíjate, son también además los viejos autores y los viejos operadores que hace 20 años aproximadamente se pusieron al proyecto minero Manhattan a través de unas campañas de comunicación poderosas y a través de este software de alguna otra manera antiminero que se desarrolla en la zona y que se ha venido repitiendo en otras partes del país donde juntas a medios de comunicación, operadores de izquierda, ONGs, redes de comunicación, en fin, y propagandas, ¿no? Contra el ceviche, acuérdate tú que esa vez salieron. Y lo único que ha beneficiado, pues, a pesar de todo, ha beneficiado a la minería informal o a ilegal, básicamente, porque toda la zona de las lomas hay una parte que está tomada por la minería ilegal, a pesar de que lo han querido desconocer. Nadie niega también el potencial de agroexportador en la zona, pero tampoco no podemos negar que varios mineros ilegales han tomado una parte de la zona y amenazan pues las aguas de los ríos que están cercanos. Entonces, lo único que ha beneficiado la salida de la empresa minera Manhattan fue que Tambo Grande haya sido tomado por una red de mineros ilegales. Ahora, lo mismo quieren hacer con el Algarrobo, donde se ha anunciado que es un proyecto que tiene puede tener viabilidad, que evidentemente tiene que estar sujeto a toda la normativa nacional, pero es un proyecto de 2.700 millones, es un proyecto además subterráneo, no es un proyecto de atajo abierto ni nada de eso. Entonces aquí se vuelve nuevamente a levantar y a construir y a desarrollar estos relatos de agua sí, mina no, de agro sí, mina no, a pesar de que hay experiencias en el que la minería puede ayudar inclusive a otros sectores productivos como la agroexportación. Entonces empiezan nuevamente a surgir estos viejos relatos en Tambo Grande que nos hacen recordar a esas campañas del 2000-2001 donde se conjugó una gran operación para sacar una empresa minera y a partir de ahí ya tenemos pues todo ese software que se ha configurado también en otras zonas y ha podido paralizar otras zonas al punto, por ejemplo, Tía María dicen lo mismo, no agua sí, mina no, agro sí, mina no, a pesar de que el proyecto tiene evidentemente una viabilidad social y a pesar de que el proyecto en este momento básicamente es un proyecto que está fortalecido porque tiene programas de desarrollo agropecuario. Y en efecto, aparte de esa narrativa, también se utiliza una argumentación, ¿no? De que no es compatible minería con agricultura sostenible. Y eso está demostrado. Innumerables investigadores, gente entendida en la materia, incluso muestra con ejemplos cómo se va desarrollando la agricultura sostenible con la minería sostenible y responsable en varios puntos del país y en varios puntos del planeta, pero nuevamente se saca a la luz este discurso que lo único que tiene como fondo es oponerse al proyecto. Así es, exactamente. Hay experiencias de sobra donde la minería no solamente ayuda, apoya, sino la minería contribuye a la competitividad y productividad de la agricultura moderna, agricultura sostenible. No solamente en Ave, tienes un montón en Arequipa con respecto al tema del agua, por ejemplo, ¿no? La minería ayuda a descontaminar el río Chile, ayuda a tener una mejor gestión del agua, en fin, la minería puede construir presas. Estamos ante cuestiones que son evidentes, pero como todos sabemos, los relatos de alguna otra manera se intentan imponer a tal punto de que esos relatos evidentemente se basan en mentiras y mucha gente compra ese cuento, ¿no? Un cuento que, como te digo, ha sido pues construido por organizaciones no gubernamentales, por medios, por operadores que tienen otros intereses, otros fines, ¿no? En el caso del Algarrobo nuevamente vienen a tratar de reconstruir. Son mismos operadores que no han dicho absolutamente nada contra la minería ilegal o contra la minería informal o en vías de formalización, que nunca dicen nada, no los fiscalizan, no los evalúan, y ahora pues vienen a tratar de construir nuevamente esa narrativa. Es una vieja narrativa que, como te digo, en un primer momento, a partir del 2001, 2002, incluido además, como lo pongo en la columna, incluido además con lo que hubo con una especie de referéndum, consulta popular, donde instituciones del Estado participaron, ¿no? abiertamente ilegal, además. Entonces, estamos ante ese tipo de situaciones y yo en esa columna de hoy día traté, pues, de alguna otra manera de poder describir cómo está el asunto para no dejarnos embrocar nuevamente en esa narrativa de agua sí, mina no, agro sí, mina no, ¿no? Muy bien, Iván. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo, Iván. Saludos. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.